Continuando, vamos a ver ahora el trauma abdominal. No vale que llegar al diagnóstico de un trauma abdominal consiste en un reto diagnóstico, ¿no? Pues muchas veces en un trauma abdominal no muy notorio, ¿no? Especialmente sabiendo que son traumas tóraco-abdominales, ¿no? Muchas veces el abdomen no va a sufrir muchos cambios, no va a haber ni distensión, la apariencia generalmente puede ser normal, ni siquiera va a haber datos de excitación peritoneal, ¿no? Pero puede estar pasando que dentro de ese abdomen poco sintomático, ¿no? se vaya acumulando gran cantidad de sangre por un hemoperitoneo pasivo, ¿no? Entonces esto siempre hay que tenerlo en cuenta en los traumas abdominales, ¿no? La presencia de ese hemoperitoneo pasivo que muchas veces puede pasar desapercibido. Por lo tanto, todo trauma torácico cesado, incluso torácico solamente, tiene una lesión visceral o vascular a nivel abdominal hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, incluso en los traumas torácicos, ¿no? Siempre relacionarlo con alguna lesión visceral o vascular a nivel abdominal. El tratamiento tiene que ser rápido y eficiente en este tipo de traumas. El mecanismo de lesión. Para esto hay que hablar de traumatismo abdominal cesado y traumatismo abdominal abierto, o traumatismo abdominal contuso y penetrante, respectivamente. En el primer caso, en el traumatismo abdominal cesado, las lesiones, ¿no? Como se ven en esta imagen, van a ser por compresión, cizallamiento y aplastamiento, ¿no? Lo cual va a poder causar rotura de vísceras, hemorragias secundarias, contaminación intraabdominal y excitación peritoneal, ¿no? En los casos donde más se da estos traumatismos de abdomen cesado son en los accidentes vehiculares, en relación especialmente con el mal uso, ¿no? de los cinturones de seguridad, ¿no? Y también en relación con la bolsa de aire, ¿no? Pero sobre todo con el mal uso del cinturón de seguridad, ¿no? Normalmente se lo pone encima del hombro, ¿no? Y hay otra cinta que pasa por la parte abdominal. Si nos ponemos las dos cintas por aquí abajo, hay más probabilidad de lesión de un trauma abdominal cesado. Los órganos más afectados en un trauma abdominal cesado, en primer lugar, el vaso, ¿no? Luego le sigue el hígado y el intestino delgado. Ahora hablamos un poco como vemos en la imagen, de un trauma abdominal abierto, ¿no? Para esto hay que distinguir si lo ha producido un arma blanca o lo ha producido un arma de fuego. Si es que lo ha producido un arma blanca, las lesiones más van a ser por corte, por laceración, ¿no? Y las armas blancas lesionan más frecuentemente lo que es el hígado, ¿no? Luego viene el intestino delgado, el diafragma, el colon, ¿no? Y ahora las armas de fuego generalmente lesionan por laceración, por corte, por fragmentación del proyectil, por cavitación, ¿no? Dentro del órgano afectado. Y las armas de fuego lesionan frecuentemente lo que es el intestino delgado, principalmente. Luego vendrá el colon, el hígado, ¿no? Y estructuras vasculares también se pueden lesionar, ¿no? Vale destacar otra vez que las explosiones combinan tanto lo que es el mecanismo de trauma cesado como abierto, es decir, contusión con penetración, ¿no? Vemos aquí trauma abdominal cesado y trauma abdominal abierto. En la evaluación es muy importante la anamnesis, ¿no? Especialmente para ver la cinemática del trauma, para ver lesiones específicas, ¿no? Por ejemplo aquí, cómo estaba utilizando el cinturón de seguridad, ¿no? Este es el mecanismo que pasa, ¿no? Cuando hay un mal uso del cinturón de seguridad. Si está bien puesto, generalmente no hay este tipo de lesiones, ¿no? Por ejemplo aquí un golpe directo a nivel abdominal, especialmente en los conductores, porque está en relación con el volante, que pueden llegar a lesionar el diafragma, ¿no? De esta manera. Bueno, si ha sucedido esto en un accidente vehicular,
cómo ha sido la colisión, a qué velocidad iba el vehículo, si se estaba utilizando correctamente el cinturón de seguridad, si se ha abierto o no la bolsa de aire, ¿no? Si este trauma abdominal ha sido producido por caída, ¿no? Desde qué altura habrá caído el paciente. Y si es un trauma abierto, pues como hemos visto anteriormente, ¿qué tipo de arma ha sido la que ha causado? ¿Una arma blanca o un arma de fuego principalmente? ¿A qué distancia estaba el agresor? El número de heridas, cuántas lesiones existen en el cuerpo del afectado y la cantidad de sangrado. Es importante todo esto en un trauma de abdomen abierto principalmente, ¿no? Vemos aquí como en este trauma abdomen cesado por el mal uso del cinturón de seguridad, ¿no? Sucede este mecanismo donde se ve esa equimosis, ¿no? A nivel de ese cinturón de seguridad mal usado, que puede llegar a romper los mismos músculos de la pared abdominal o causar compresiones, rotura de vísceras abdominales, e incluso vean, por esta relación se puede llegar a fracturar lo que es la columna lumbar. Bueno, exploración física. La inspección, las lesiones, abrasiones, contusiones, laceraciones, heridas profundas, evisceración, cuerpo extraño, ¿no? En región abdominal. A la auscultación veremos cómo están los ruidos hidroaéreos, es que están disminuidos o abolidos principalmente. A la palpación y percusión nos sirve para identificar lesiones superficiales o profundas, y especialmente a la palpación lo que es la irritación peritoneal, si es que está presente o no. Adicionalmente, ¿qué tratamiento se puede realizar mientras nosotros estamos explorando? Lo que es la colocación de sonda nasogástrica y sonda vesical. La sonda nasogástrica disminuye la distensión abdominal, descomprime el estómago antes de nosotros realizar un lavado gástrico, y por lo tanto también disminuye el riesgo de broncoaspiración. La sonda vesical nos sirve para cuantificar la diuresis en estos pacientes, ver si hay retención o trata, es decir, disminuye lo que es la retención urinaria al descomprimir la vejiga. Algunos exámenes complementarios que nos sirven: la radiografía de abdomen simple para ver lesiones tanto en tórax, en tórax inferior y abdomen, datos de trauma abdominal abierto. La radiografía de abdomen simple pero en supino nos sirve para ver el aire retroperitoneal, ¿no? En perforación de víscera hueca. Y la radiografía de tórax también nos ayuda a verificar la presencia de neumoperitoneo y a descartar que no haya un neumotórax o que no haya un hemotórax, ¿no? Bueno, y hay una ecografía que se utiliza, es la ecografía abdominal con técnica FAST, Focus Assessment Sonography of Trauma, ¿no? Una ecografía dirigida al trauma, ¿no? A nivel abdominal, esta EcoFast nos sirve para ver si hay o no líquido libre a nivel del abdomen, ¿no? Y a nivel torácico hemos visto su utilización en los casos de desame pericárdico o taponamiento cardíaco, ¿no? Algo que nos facilita esto a nivel abdominal es que se puede, como se hace al lado del paciente, se puede ir repitiendo cada 30 minutos, y gracias a esta EcoFast, ese hemoperitoneo progresivo, silencioso, puede ser detectado más fácilmente. Como estamos viendo en esta imagen, tenemos 4 regiones, ¿no?, que se realizan con esta EcoFast. Tenemos aquí la región subsifoidea, que nos sirve para ver lo que es la parte del corazón y pericárdico. Tenemos la región en hipocondrio derecho, nos permite ver el espacio hepatorenal o espacio de Morrison. Tenemos en la región de hipocondrio izquierdo para ver el espacio esplenorenal, y tenemos la región pélvica para ver el espacio retrovesical. El lavado peritoneal diagnóstico, ¿no? Es una técnica invasiva, como podemos ver en esta imagen, ¿no? Donde por medio de un catéter de diálisis peritoneal entramos a abdomen y empezamos a aspirar, y dependiendo de lo que aspiramos, pues decimos si es positivo o negativo, ¿no? Entonces es una técnica invasiva, ¿no? Por lo que tiene varios riesgos, pero actualmente, ya por el uso de esta ecografía FAST, ¿no?, el uso de este lavado peritoneal generalmente ya ha ido disminuyendo. ¿En qué consiste?
¿no? Una vez realizada el procedimiento con el catéter en irrigación, ¿no? de la cavidad intraabdominal, y empezamos a aspirar, ¿no? A aspirar esa cavidad peritoneal. Nos sirve para detectar casos de hemorragia intraabdominal, ¿no? Que muchas veces, como dijimos, pasa silentemente, y ver si hay lesión de víscera hueca, ¿no? Y nos permite ver si el contenido de esa víscera está a nivel intraabdominal. Bueno, ¿a qué llamamos una aspiración positiva, ¿no? Aspiración positiva se llama cuando se obtiene sangre, como vemos en la imagen, más de 10 milímetros de sangre, cuando en la aspiración tenemos contenido gastrointestinal, fibras vegetales, o si al aspirar sale bilis, ¿no? Y generalmente, si todo esto, esa presencia de sangre, bilis, fibras vegetales, ¿no? Contenido alimentario, se acompaña a todo esto en un paciente inestable, un politraumatizado inestable, eso ya nos indica que hay que hacer una laparotomía exploradora urgente, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que pasa si la aspiración ha sido negativa, ¿no? La aspiración no ha salido nada de lo anteriormente mencionado, pues se ayuda con un lavado abdominal, en adultos, un lavado con 1000 ml de solución isotónica templada, ¿no? Tibia, y en ese caso ya facilita que el aspirado se pueda ser positivo, y eso de igual manera indica una laparotomía diagnóstica, ¿no? Y vale destacar que si de igual manera hay un lavado negativo, ¿no? Un lavado abdominal ya negativo, de cualquier manera eso no descarta que haya lesiones en la región retroperitoneal, ¿no? Es decir, especialmente páncreas, duodeno, ¿no? Bueno, contraindicaciones para este lavado peritoneal diagnóstico: pacientes que estén inmediatamente en un postquirúrgico, es decir, cirugías previas, la obesidad mórbida, la cirrosis avanzada por la ascitis que puede presentar, la coagulopatía al ser un procedimiento invasivo, ¿no? Y en pacientes que necesiten laparotomía urgente, ¿no? Sea claro que necesiten una laparotomía urgente, no tenemos que perder tiempo realizando un lavado diagnóstico. La tomografía generalmente, como vemos en la imagen, se utiliza para ver ya órganos específicos que queremos analizar mejor, o incluso en las lesiones del retroperitoneo, ¿no? Páncreas y duodeno principalmente. Bueno, y la laparotomía urgente es el estándar de atención, ¿no? En el trauma abdominal, ya sea abierto o cesado. ¿Por qué es el estándar? Porque da el diagnóstico de certeza. Y generalmente, ¿en qué casos nosotros tendríamos que pensar en hacer una laparotomía urgente? Cuando haya un politraumatizado con múltiples lesiones abdominales y que incluso estén poniendo en riesgo la vida del paciente. En ese tipo de pacientes, una laparotomía de entrada urgente. Además, esto permite el tratamiento quirúrgico definitivo de la lesión que esté causando todos los síntomas en el paciente. Bueno, ahora de manera rápida, el manejo específico de algunas lesiones. Por ejemplo, en órganos sólidos como es el hígado, el vaso, ¿no? Generalmente en pacientes que estén inestables, con shock hipovolémico, ¿no? Generalmente el diagnóstico y tratamiento es por laparotomía, ¿no? Pero generalmente en estas vísceras sólidas, vaso, hígado, pues muchas veces el paciente está estable y generalmente esto no necesita llegar a lo que es la cirugía. Vamos a hablar un poco de la lesión a nivel de duodeno, especialmente lo que es la rotura duodenal. Pensar en rotura duodenal especialmente en los conductores, ¿no? Por esa lesión directa con el volante, ¿no? Una lesión abdominal directa, ¿no? Y que por la sonda nasogástrica que se le coloca vaya drenando sangre, ¿no? También a las radiografías se puede encontrar aire retroperitoneal, ¿no? Esas radiografías en supino especialmente. Para localizar el sitio de perforación duodenal nos podemos ayudar de la tomografía contrastada, y generalmente el tratamiento es quirúrgico, ¿no? En estas perforaciones duodenales. Bueno, y a nivel intestinal, ¿no? Que podemos decir que la mayoría de las lesiones
suceden por una desaceleración brusca, ¿no? En relación especialmente con el mal uso del cinturón de seguridad, ¿no? Como hemos visto anteriormente, puede haber equimosis abdominales, fracturas de las vértebras lumbares, ¿no? Y como sabemos, lo que irriga al intestino son las arterias mesentéricas, que a veces se pueden comprometer, ¿no? Lo cual va a empezar a desvascular el intestino delgado, producirse isquemia, necrosis, y generalmente esto necesita una resección quirúrgica, ¿no? Tratando siempre de dejar la mayor cantidad de intestino viable. Lesiones en el diafragma, ¿no? Generalmente ocurren en traumatismos de tórax y abdomen, traumatismos tóraco-abdominales, ¿no? En los traumatismos cesados generalmente se va a desgasar el diafragma, especialmente el diafragma en el lado izquierdo, ¿no? Porque el lado derecho está en relación con el hígado, pero el izquierdo está más susceptible a lesiones. Si le sacamos una radiografía, se puede observar en este tipo de lesiones una elevación del hemidiafragma afectado, ¿no? Puede haber también hemotórax y una sombra de gas que boza la silueta del diafragma. Diagnóstico generalmente es por laparotomía o laparoscopia, ¿no? Diagnósticas, y el tratamiento de este tipo de lesiones diafragmáticas es generalmente quirúrgico, ¿no? Vamos a hablar ahora de las lesiones del páncreas, ¿no? Aquí tenemos el páncreas, que es un órgano retroperitoneal. Generalmente sucede por golpes a nivel de epigastrio, ¿no? Donde este golpe en epigastrio comprimirá el páncreas contra la columna vertebral, ¿no? Y llega así a lesionarse. Es muy importante utilizar el TAG por ser un órgano retroperitoneal. Los pacientes van a tener valores elevados de amilasa, y bueno, si la lesión no ha afectado al conducto principal de Wirsum, ¿no? Del páncreas, a veces no va a ser necesario la cirugía, ¿no? Pero si está afectado, es muy probable que sí amerite cirugía. Puede haber lesiones moderadas y puede haber lesiones graves de páncreas. Las lesiones moderadas, desbridamiento y drenaje externo, ¿no? Y las lesiones graves ya con alguna resección de algunas partes anatómicas del páncreas afectado y drenaje. Vamos a hablar ahora un poco de las lesiones a nivel de los riñones. Lesiones renales generalmente están producidas por traumas directos a nivel de la espalda, a nivel de los flancos, ¿no? Por lo tanto hay que buscar equimosis o hematomas en esas regiones, ¿no? La magnitud o gravedad de la lesión nos la va a dar lo que es el TAC, y el tratamiento generalmente en las lesiones renales es quirúrgico. Bueno, vemos ahora lo que es un poco de las lesiones de uretra, ¿no? Cuando pensamos en lesiones de uretra, cuando hay sangre en el meato urinario externo. También puede haber hematomas a nivel del perineo o a nivel del escroto, ¿no? Nos debe hacer pensar en una lesión uretral, ¿no? Vale, y también al tacto rectal, la próstata puede encontrarse elevada. En este tipo de pacientes donde se sospecha una lesión uretral, no se debe realizar el sondaje urinario, está totalmente contraindicado. La uretrografía no sirve porque el contraste se va a disipar en la cavidad abdominal, ¿no? Y eso es lo que se va a ver. Y el tratamiento generalmente de estas lesiones uretrales es quirúrgico. Vamos a ver ahora un poco de lo que es la cirugía de control de daños, ¿no? En todo paciente politraumatizado, no solamente el que tiene un trauma abdominal, ¿no? Hay una triada letal, ¿no? En este tipo de pacientes politraumatizados, ¿no? O también con trauma abdominal, trauma torácico, ¿no? Y esta triada letal se constituye por lo que es la coagulopatía, la acidosis metabólica y la hipotermia, ¿no? Todo en relación con lo que es la pérdida hemorrágica, la disminución de la perfusión tisular, ¿no? Generalmente, y que esto también puede causar hipotermia, ¿no? Es decir, un ciclo que forma esta triada, ¿no? Y esto es lo que produce la descompensación y la rápida muerte en este tipo de pacientes politraumatizados. Actualmente, si nosotros sabemos diagnosticar estos tres componentes en todo paciente
politraumatizado, y apoyándonos en la cirugía de control de daños podemos aumentar la supervivencia en este tipo de pacientes. ¿Cuáles vendrían a ser las indicaciones para la cirugía de control de daños? Temperatura menor a 35 grados centígrados, un pH mayor a 7.2, déficit de bases menor a 15 milimoles por litro, es decir, relacionados con lo que es la acidosis, un INR o un PTT con una actividad mayor al 50%, ¿no? Que ya nos indicaría coagulopatía, ¿no? Entonces, miren, estos datos laboratoriales ya nos indican a esa triada que vimos anteriormente, esa triada letal. Los objetivos de la cirugía de control de daños: en primer lugar, disminuir el tiempo quirúrgico. Con esto ayudamos a que el paciente mejore su fisiología, ¿no? Y lo cual rompería ese círculo vicioso de la triada letal, ¿no? Miren, entonces empezamos a romper esa triada letal disminuyendo el tiempo quirúrgico. También tiene el objetivo de controlar la hemorragia dentro del acto quirúrgico, ¿no? Mediante técnicas acordes al órgano dañado, y también disminuir la contaminación gastrointestinal. Con esto disminuye el riesgo de infección y de sepsis, ¿no? Entonces vendrían a ser los objetivos principales de esta cirugía de control de daños. Y las fases que tiene esta cirugía pues son las siguientes: una laparotomía inicial. ¿Para qué? Especialmente controlar la hemorragia, controlar el grado de contaminación. En esta laparotomía inicial se va a realizar un empaquetamiento y un cierre temporal, ¿no? De las lesiones, ¿no? Especialmente a nivel abdominal, ¿no? Donde se realiza ese empaquetamiento. Luego a esto va a venir lo que es la reanimación del paciente, una reanimación intensiva, ¿no? Generalmente ya dentro de las salas de UTI, con un mejoramiento hemodinámico, ¿no? Hasta que se mejore hemodinámicamente el paciente, se lo pueda recalentar, mejorar la ventilación, empezar a corregir tanto la coagulación como el equilibrio ácido-base, ¿no? Identificar algunas lesiones. Es decir, empezamos a mejorar a este paciente politraumatizado. Y la tercera fase es la reparación definitiva de las lesiones, ¿no? Si en un primer momento hemos hecho un empaquetamiento, ahora será un desempaquetamiento y la reparación quirúrgica definitiva y el cierre de la pared abdominal, ¿no? Entonces, a eso se refiere la cirugía de control de daños, ¿no? Como hemos visto, se presenta en el politraumatizado de manera general, pero especialmente en los traumas abdominales, ¿no? Esa triada letal que hay que tratar de romper, identificarla laboratorialmente, ¿no? Y esas fases inicial, de recuperación y de tratamiento definitivo. Bueno, y ahora vamos a hablar de un síndrome, el síndrome compartimental, pero síndrome compartimental abdominal, ¿no? Síndrome compartimental abdominal. Y esto generalmente, para valorar esto, vamos a ver lo que es la presión intraabdominal, la PIA. En adultos, generalmente, incluso esté siendo grave el adulto afectado, esta presión intraabdominal va a ser de 5 a 7 milímetros de mercurio, ¿no? En obesos y en personas embarazadas, generalmente los valores son más elevados, y en niños la presión intraabdominal generalmente es menor, ¿no? Pero nos podemos quedar con ese valor de 5 a 7 milímetros de mercurio en adultos. Bueno, entonces, ¿en qué consistirá el síndrome compartimental abdominal? Consiste en que hay un aumento progresivo y mantenido de esta presión intraabdominal de más de 20 milímetros de mercurio, ¿no? Esto se mide por una sonda vesical, como vemos aquí en la paciente, ¿no? Y esta presión intraabdominal mantenida, ¿no? Más de 20 milímetros de mercurio, se acompaña de una disfunción de algún órgano vital, ¿no? ¿Y por qué se da este síndrome compartimental abdominal? Generalmente porque la distensibilidad de la pared abdominal puede estar disminuida, o puede ser que el volumen intraabdominal esté elevado, ¿no? O una combinación de los dos mecanismos, ¿no? Por eso se origina este síndrome compartimental.
Los pacientes más susceptibles a tener este síndrome son los posquirúrgicos, los politraumatizados, los grandes quemados, ¿no? Y generalmente un síndrome compartimental abdominal, ¿no? Por esa presión, ¿no? Distensión, etcétera, puede empezar a causar alteraciones ventilatorias, alteraciones cardiovasculares, ¿no? Por la irrigación, por los grandes troncos que pasan por ahí, alteraciones renales, ¿no? Todo esto se va a conjugar en sí y va a haber una disminución del flujo esplácnico, una disminución de la perfusión intestinal, ¿no? Se va a llegar a una isquemia, una isquemia total de la pared intestinal, ¿no? Con todo lo anteriormente dicho, renal, cardíaco, respiratorio, se va a llegar a una falla multiorgánica del paciente, es decir, de algo netamente abdominal va a pasar a ser algo multiorgánico. Y el tratamiento de este síndrome compartimental abdominal puede empezar con medidas médicas, como son el uso de sonda nasogástrica, diuréticos, restricción de líquidos, incluso diálisis. Y en caso de no responder a estas medidas médicas, el tratamiento puede ser quirúrgico, ¿no? Mediante una descompresión, utilizando, como ven en la imagen, la bolsa de Bogotá, ¿no? Donde la laparotomía no se cierra, ¿no? Pero se la cubre con esa bolsa de Bogotá, ¿no? Para cesarla posteriormente, ¿no? Es decir, un cierre diferido, generalmente 48 horas después, mediante ya sea un cierre simple con el uso de mallas o por segunda intención, ¿no? Pero tiene que haber un cierre diferido. Y posteriormente, meses después, se hará la separación definitiva de la eventración residual que generalmente queda, ¿no? Entonces, ese vendría a ser el tratamiento del síndrome compartimental abdominal. Y este habría sido el resumen de este tema. Espero les sirva para su reparo.